Voces que generan opinión en Mesa de Noticias. Oye, yo creo que Leslie comparte conmigo, nosotras esperamos con ansia cuando llega el día jueves. ¿Por qué? Porque hablar de economía dejó de ser aburrido, a lo mejor árido, todo lo contrario. Ahora lo entendemos todos. ¿Estamos listas para la sección de economía nosotros? No, y es necesario. Hemos aprendido aquí de que uno no se puede hacer el tonto y decir, no, esto no lo entiendo, no, porque nos va a tocar sí o sí, después si no sufrimos. Así que a la fuerza hay que entender si no. No, pero él lo hace súper fácil. Luis Felipe Sliger ya está con nosotros. ¿Cómo estás, Luis Felipe? Muy buenos días a todos y a todas quienes nos escuchan, y muchas gracias por la recepción, como siempre, tratando de hacerlo en sencillo, en fácil, con mucha paciencia, así que no es algo que me encanta, así que muchas gracias por la invitación y saludo a quienes nos escuchen. Oye, siempre que vemos en este último tiempo, sobre todo la televisión que es tan masiva, le ha dado pero una cobertura muy grande a estas compras en Mendoza. No sé si lo están abordando de una manera muy positiva porque lo están promocionando casi como estos tours, esos tours así como tour por un día a Mendoza. No, turismo de supermercado Turismo de salía en el supermercado. Mercurio el otro día, así se llama ahora. Sí, bueno, han ocurrido una serie de actividades ahí de turismo de supermercado, incluso han restringido los horarios para las compras de los chilenos que llegan a arrasar los supermercados en Mendoza. Los así que uruguayos también se están poniendo en esa onda, así ella es, también. así es. Bueno, pero ese es un tremendo temazo. Yo no me quiero ir sin antes, escuchando al entrevistado anterior, decirles que de verdad todo mi apoyo, de verdad creo que es un tremendo temazo. De hecho, sin ir más lejos, me hizo acordarme de las clases que estoy dictando en la universidad. Entonces hablaba con los estudiantes y hablaba de, mira, el tema de motivación, hay distintos autores desde el 1900 en adelante, y había un autor que a todos nos pasaron en el colegio, que era la pirámide de necesidades de Maslow. Sí, Entonces, a los periodistas también se las pasan. Entonces, por eso yo digo, qué importante a veces retomar esos libros antiguos, esos recuerdos, porque la pirámide señalaba que es un elemento para satisfacer necesidades o para motivarte a las personas. El primer peldaño hablaba de las necesidades fisiológicas, o sea, esas necesidades de vestuario, de alimentación. Pero es curioso que el segundo peldaño habla de las necesidades de seguridad. Entonces, por eso quería hacer el punto respecto a que como sociedad dejamos de crecer en esta pirámide porque nos dieron en uno de los peldaños más importantes, que es la seguridad. Oye, y ahí también, bueno, Fernando Fuentealba en un rato más va a estar en nuestra web la entrevista, aborda un tema que yo creo que se profundiza poco, que es como un territorio que es tan rico para desarrollar el turismo, rico en, no sé, en un montón de actividades, está quedando casi como bien en el patio trasero. O sea, en el fondo, él decía, hay gente que hoy día ya no quiere invertir, gente que quiere dejar el lugar, pero no puede. Entonces, en el fondo, estamos abandonando una zona que hoy día podría dar mucha productividad y desarrollo a la zona. Así es, entonces yo por eso quería hacer ese punto en términos de decir, mira, Maslow planteaba que el tercer peldaño eran las necesidades de pertenencia, de pertenecer, el cuarto eran las necesidades de valoración y por último de autorrealización. Entonces cuando uno va desarrollando en distintos niveles, uno va llegando al último y se motiva y trabaja en ese sentido. Pero cuando a ti te dan en ese peldaño que es la seguridad, y no solamente, y por eso digo todo mi apoyo, porque Arauco es un ejemplo vivo que lo tenemos aquí, pero que nos está pasando a todos en el día a día. No puede ser que hoy día salgamos con miedo a las calles, no puede ser que hoy día le digamos a nuestros hijos no vivan su adolescencia, no salgan porque te puede pasar algo. O sea, eso es gravísimo. Entonces Maslow lo planteaba súper simple hace muchos años atrás, decía, mira, la segundo peldaño, ojo con esto, la necesidad de seguridad. Entonces quiero que trabajemos en ese tema, que como sociedad nos pongamos a pensar en el otro, a cuidar al otro. Pensemos en cuidarnos entre nosotros mismos. Y eso me parece súper relevante. Y en ese sentido yo de verdad celebro el tema de lo que ocurrió con la aprobación del royalty minero. ¿Te deja conforme, Sonami? Nosotros revisábamos las declaraciones y decían, este es un proyecto mucho mejor del que entró. Mira, más que a ver, voy a analizarlo desde dos puntos de vista. Primero que nada, cuando tú tienes una incertidumbre durante 5 años, es decir,
un proyecto que entró con un royalty cercano o superior al 50%. Ya eso es lo que entró, y entró con una serie de características que nos ponían en el último lugar como un país para ir a invertir, para que las empresas se sintieran atractivos. Ese proyecto que entró, yo lo que celebro primero que nada es que después de 5 años ya esta incertidumbre haya pasado. ¿Ya? Entonces, por lo menos, cuando tú cortas la incertidumbre, lo mismo que pasa en seguridad, lo mismo que pasa en inversión, cuando tú ya tienes las reglas claras, de alguna manera te permite evaluar las inversiones y decidir. Pero cuando no tienes nada claro, no puedes meter la variable que es muy importante, que es un impuesto, que es un royalty, que es lo que tú tienes que pagar, frente a tus utilidades. Son proyectos que requieren inversiones de 10, 15 años para recién empezar en producción. Entonces yo tengo que evaluar. Si no tengo certeza jurídica, es imposible que yo pueda evaluar. Entonces lo que celebro primero que nada es que eso haya terminado. Lo segundo, obviamente, entre el proyecto que entró y el que salió, uno dice, bueno, de 50 bajó a 46,5, para uno dice, en matemáticas es como poquito, ¿no? Es mucho dinero. No nos deja como el país más competitivo en términos de impuestos o de tasas impositivas como Argentina o como Perú, que son más bajos, ¿ya? Pero sí de alguna manera nos da cierta certeza en materias de inversión. Entonces yo creo que por ahí venía un poco el comentario de Tsunami, que era respecto a que efectivamente nos quedamos un pelito más arriba que estos otros países, y uno podría decirlo, si lo ve muy lineal, que perdemos competitividad, ¿ya? Entonces, desde esa perspectiva, sí. Ahora, lo que pasa es que estas variables no es la única cuando muchas empresas toman las decisiones de inversión. Entonces yo creo que lo que hay que tomar decisiones de inversión es que con estos royalty que le van a llegar a estas comunas mineras, lo que debiese invertirse es en calidad de vida para los ejecutivos en esa empresa. No olvidemos que muchas decisiones también los ejecutivos de estos niveles de empresa toman la decisión por el acceso a salud y acceso a educación. Entonces, claro, si no tenemos esas condiciones que a lo mejor nos pudiesen hacer más competitivos en materia de esa pérdida de competitividad lineal que vimos en el otro lado. Entonces yo creo que por ahí podríamos trabajar. Si se hacen buenas inversiones en salud, en educación, yo creo que podríamos tener un tema súper relevante ahí. Yo creo que es bueno, ¿ya? Yo creo que se anotó un triunfo el ministro Marcel. Inteligente haberlo separado, no hay una reforma tributaria, sino que haberlo tratado como una parte, porque dentro de este paquete de reformas esto era lo más susceptible de ser abordado y de ser aprobado. Entonces, por lo tanto, me parece que sí hay una ganancia en términos de incertidumbre y una ligera pérdida de competitividad solamente viéndolo lineal. Ya hay que meter más variables a la juguera, pero uno podría decir que quedamos un poquito más abajo que nuestros vecinos. Entonces, ojalá que sea, yo sé que no va a ser inmediato, pero ojalá que después sea patente esto que también busca esta normativa, que es en el fondo el desarrollo de los lugares donde se ejecuta esta gran minería, que son los territorios, y ojalá que eso sea evidente en el fondo para que después más adelante, insisto, no va a ser quizá en 6 meses o en un año, pero en 5 años sea evidente que efectivamente el desarrollo vino para estas comunidades. Sí, bueno, eso es siempre lo que he soñado, he deseado. Sería fantástico que como país tuviéramos un plan estratégico, como lo tienen las empresas, en la cual tenemos una visión, una misión como país que la compartimos todos, y tener un plan estratégico con planes operativos por regiones, cosa de saber que independiente del gobierno de turno, yo sé que en X años más voy a tener aquí una serie de hospitales, una serie de viviendas sociales, una serie de accesos a servicios públicos, y que va a estar construido de manera orgánica. Sí. Ya, eso sería el mundo ideal. Y no sé qué cuesta tanto a veces ponernos de acuerdo en esas materias, pero bueno, creo que es algo que debemos trabajar. Y en ese sentido celebro esa reforma. Tampoco voy a entrar en mucha profundidad en el tema de las ISAPRES, que es otro tema también que traía, que es un tema muy delicado. Sí, ya, muchísimo. Perdonen el cambio de tema brusco. No, está bien, hay que aprovechar el tiempo. Hay que aprovechar el tiempo. Tiene muchas aristas además. Pero creo que eso es un tremendo temazo, ¿ya? Yo creo que, dado que tiene muchas aristas, dicho coloquialmente, es un bonito zapato chino. Creo que cuesta tomarlo de alguna perspectiva, desde algún lado, y solamente yo voy a comentar distintas
opiniones o puntos de vista. O sea, lo primero, creo que ningún chileno está al margen de la ley. Yo creo que nadie, o sea, ninguno, ni nosotros, ni nadie. O sea, si a ti te pasan una infracción por un discopare, por un semáforo en rojo, te citan a un juzgado, el juzgado falla y te dice usted cometió una infracción y por lo tanto esa infracción usted tiene que pagarla, ¿ya? Por lo tanto, ahí no hay nadie que salga a abogar por ti y a decir, mira, veamos cómo, si lo puede pagar en cómodas cuotas o si lo puede pagar. Entonces, yo creo que frente a un tema como un juicio y como una sentencia, todos debemos cumplirla. Y eso es como hay que partir desde esa base. Y lo segundo es que tenemos una situación muy similar a lo que ocurrió tiempo atrás con la educación particular subvencionada, en la cual yo me oponía fuertemente a que se interviniera la educación particular subvencionada por parte del Estado o existiera estos procesos de selección con tómbola y todo. A mí me parece que cuando uno debiese apuntar a mejorar lo que existe en el sector público. ¿Y qué quiero decir con esto? Si alguien mejora la educación pública y entrega un colegio público de calidad, bilingüe, con altos estándares de laboratorios, de infraestructura, con docentes de altísima calidad y es gratis, o sea, yo al otro día me cambio a ese colegio. Por lo tanto, ¿para qué dañar un sistema que era la educación particular subvencionada, que había aportado mucho al país y ha aportado mucho al país? Entonces lo mismo empiezo a sentir que está ocurriendo en el tema de salud. O sea, a mí me encantaría que FONASA tuviera altos estándares, que tuviera una capacidad. Las personas que empiezan a ver que el sistema público obtienes de mejor calidad, obtienes mejores servicios, solos van a dejar de irse del sistema privado al sistema público. Entonces, ¿por qué no centrar los esfuerzos en eso antes que centrar los esfuerzos para este otro lado? Ese es otro comentario también que he escuchado. Otro comentario es que mucha gente dice, ¿sabe qué? Si ya esto ya lo pagué. Y así me dice, ya lo pagué, ¿sabes qué? Yo no quiero devolverlo, pero no quiero que eliminen el sistema privado. Yo también he escuchado bastante eso y he escuchado también muchísimo esta temática de estamos llegando a este punto porque no se legisló antes. Y un poco pasa también con las FP. ¿Por qué no el legislador, que es quien debe poner los bordes, tomó la posta antes? Tomó la posta antes de decir, pongamos los marcos, pongamos los bordes en el sistema de pensiones, pongamos los bordes en el sistema de las ISAPRES, pongamos los bordes en la educación, que finalmente tenemos que llegar cuando el sistema está en riesgo a tener que hacer algo que después cuesta muchísimo levantar. Porque en el fondo, como dices tú, las ISAPRES efectivamente a lo mejor lo que necesitan son bordes claros, son normativas que les permitan actuar sin que a lo mejor pasen a llevar a los usuarios. Llegar a este punto, digo yo. Bueno, muchas veces yo sé que lo económico se cruza con lo político finalmente aquí. Muchas veces se llega a este tipo de decisiones, a veces o por desidia, o por intereses creados, o por situaciones que empiezan a dilatarse, o aparecen otras situaciones que copan la agenda y que tienen mayor relevancia. Entonces hoy día, si por ejemplo no tuviésemos el tema de seguridad, esto estaría copando todos los noticieros, o sea, sería debate nacional. Lamentablemente el tema de seguridad es el que está copando las agendas y por último nuestros legisladores lamentablemente más que legisladores nuestros parlamentarios completos se están yendo de cabeza a estos temas, entonces empiezan a escabullirse, empiezan a evadir un poquito. Yo creo que ahí tuvimos un poco de desidia en términos de no legislar antes. Esto viene desde hace tiempo ya, no es un tema que sea desde el año pasado. Esto ya empezaron a surgir ahí las publicaciones de el alza de tu ISAPRE, abogados se dedican solamente a eso. Bueno, ahí surgió otro tema porque ese fue el origen de todo esto, porque el origen, lo que sucedió fue que, claro, como no se cumplió el dictamen, se esperaba que cada persona tuviera que interponer un recurso por la subida de su alza ISAPRE y esto hizo que colapsara el sistema judicial. Entonces, cuando el sistema judicial se vio colapsado con tanta causa individual
por no subir el alza de las ISAPRES. Claro, ¿cuál era el tema? Un abogado te ayudaba, el abogado ganaba el juicio y demandaba en costas a la ISAPRE le pagaba las costas al abogado y a ti te salía gratis y no te subían el plan. Ese era como el modelo de negocio. Sí. Entonces, ese era el tema. El tema es que saturó el sistema y al saturar el sistema ya tomó la justicia a nivel nacional, ya tomó carta en el asunto y dijo, ya, esta cuestión, ¿sabes qué? No va más, esto ya no va más individual, esto se acabó y es una causa nomás y esa causa dijo, aquí no ha lugar esta tabla y que la super defina la tabla como corresponde y por lo tanto ya esto salió el 2019 y dijo, usted no puede cobrar esto y ahora devuelva todo lo que debe. Y claro, cuando se empezó a sacar la cuenta de cuánto era lo que se debía, empezaron a faltar ceros en la calculadora y llegamos a 1,1 billón de pesos que se debe o 1.400 millones de dólares. ¿Saben lo que a mí me llama la atención también de estos temas y que está muy relacionado con lo que tú siempre nos vienes a meter mucho en el chip en la cabeza, que es como lo poco documentado que estamos como usuarios respecto de ciertas temáticas? Cuando vino el tema de los retiros, todos empezamos a profundizar en saber, oye, en qué fondo estábamos en la AFP, algunos, oye, esta plata existe, oye, esto es así. Y lo mismo con las ISAPRES. Hoy día hay una página donde uno puede ver la deuda, pero te piden datos que, por ejemplo, yo no soy usuaria de ISAPRES, pero te piden datos que me imagino que no para todos son fáciles, que es como, por ejemplo, tu tabla de factores o tu factor. ¿Qué será el factor, digo yo? Y lo mismo pasa, por ejemplo, cuando uno toma un crédito. Oye, voy a saber bien lo que la tasa, lo que dice el contrato. Entonces, siento que de repente somos tan pajaritos los usuarios en poner siguiente, y no documentarnos lo suficiente respecto de ISAPRES, de AFP. Claro. Ahora, en el caso de la ISAPRES tampoco se puede conocer mucho más allá para decir, no sé, por ejemplo, en el caso que uno toma un crédito o una tarjeta de un banco y dice, ya, voy a analizar acá, me voy en este banco o me conviene más sacar el crédito con este banco. Tampoco es como tan fácil poder decir, me conviene irme a esta ISAPRES, que antes además te llamaban mucho para cambiarte de ISAPRES. Te ofrecían eso, ahora ya, bueno, obviamente hace rato ya que eso como que hay legislaciones que prohibieron eso, por eso se dejó de hacer, pero ahí discrepo un poco. Yo creo que sí se puede comparar entre ISAPRES, sí uno puede cotizar, o sea, esto es una prestación y un servicio, por lo tanto uno sí puede cotizar. Entonces uno sí puede evaluar distintas ISAPRES, sí puede evaluar distintos planes, sí puede tomar ciertas decisiones dentro de lo que uno, de este pool de ISAPRES que están a nivel nacional. Entonces sí se puede, ¿ya? Yo creo que ahí hay un tema que hay que mejorar. Yo creo que debiésemos haber mejorado hace mucho tiempo. Este tema de las preexistencias, eso debió haberse regulado, eso... da lo mismo si una persona tiene una preexistencia, debió haberse permitido el tránsito libre entre una ISAPRE y otra. Si eso a la persona hay que cubrirla y hay que ayudarla, es el principio que hay detrás. ¿Ya? Entonces, yo creo que ahí hay mucho tema, hay mucho paño que cortar todavía. El tema es que hay poco tiempo. Entonces, el tema también es que yo no comparto es que existan amenazas, o sea, tampoco el sistema es que va a acabarse o va a colapsar. Entonces, yo creo que ahí hay que tener cuidado y hay que ser un poquito más proactivo y generar ideas respecto a lo que significa el trabajar. Entonces, yo creo que ahí hay un tremendo desafío que impulsar en el tema de las ISAPRES. Entonces, dejaste lanzado un tema súper importante, que es un tema de educación financiera. Nosotros ya estamos a puertas de lanzar un programa de educación financiera. ¿Acá en la radio? Yo creo que sería interesante poder compartirlo, porque de hecho ya podríamos empezar a trabajar algunos conceptos. De hecho, traigo algunos conceptos de a lo mejor empezar a usar un PowerPoint y empezar a proyectarlo en la radio para que nos empiecen a ver y empezar a tratar varios conceptos. Y uno de los 3 conceptos que iba a traer desde el sistema financiero, aunque ya escuché la música, sí, así que ya no están echando, pero bueno. El sistema financiero. Hay 3 conceptos claves que empezar a entender. Y yo creo que vamos a empezar a tocar este tema todos los jueves. Me encanta, un poquito. Me encanta. Entonces vamos a dejar enunciado qué es lo que significa el ahorro, la inversión y el crédito. Entonces vamos a definir esos 3 conceptos. Entonces vamos a partir con lo que significa el sistema financiero.
¿Y por qué es importante ahorrar en una institución financiera? Entonces estoy dando los titulares para la... Me No encanta. en el colchón. Ahí. Sí. Claro, no en el colchón, o sea, No en el chanchito de Sí, greda. no, entonces Yo hay tengo en el distintas chanchito de greda. formas de ahorrar. Entonces vamos a tener efectivo, cuentas de ahorro, depósito a plazo o el famoso ahorro previsional voluntario. A partir de eso después vamos a ver qué significa un depósito a plazo, qué son las cuentas de ahorro, qué es el APB. Vamos a separar instrumentos de inversión, renta fija, renta variable, así que ya tengo más o menos material preparado para los próximos Buenísimo. jueves empezar a trabajar en eso y a aceptar preguntas también. Sería Oye, súper sí. bueno que nos Sí. escribieran y aceptáramos preguntas. Oye, y es que es tan importante, lo hemos dicho tanto, a veces pensamos que estas cosas macroeconómicas como que no nos afectan, pero finalmente somos parte de un todo. Y esta cosa de la como de la ignorancia que de repente tenemos o como con la venda que actuamos en el mundo financiero es terrible. Encuentro que es terrible. Encuentro que no. Por eso volvamos al colegio, hagamos educación financiera en los colegios, además mejoremos la comprensión lectora. Lo mismo que decían ustedes, ¿y qué sucede cuando te pasan algo y uno pone siguiente? Siguiente? Y cuando lee, no entendió nada tampoco. Entonces, por Y último, después está el educarse. problema. Y no sabía. Ay, que no sabía, No pero sabía. usted apretó el botoncito. Claro. Pues. Pero si aquí Pero es que decía. no sabía, y aquí Que decía. no lo entendí. Oh, tremendo, tremendo. Oye, ya son las 9 de la mañana, le estamos robando espacio ahí al próximo programa, pero siempre. Oye, lo bueno es que semana a semana Luis Felipe Slier viene a entregarnos sus conocimientos y finalmente también a empoderarnos, porque eso es, empoderarnos como usuarios, como, no sé, como cliente, no me gusta mucho esa palabra, pero en el fondo también para poder estar más tranquilos finalmente. Yo creo que ese es el fin de todo esto. Así que te agradecemos, Luis Felipe. Absolutamente, darle las gracias, que tengan un muy bonito jueves y no se olviden nunca, por favor, si lo quieren o lo necesitan, pegado Viene en la el cyber, billetera, viene el viene el cyber. cyber, lo quiero, lo A necesito. cotizar, revisar ahora si necesita. Cotizar, usen la página Canasta, aunque haga publicidad, pero usen la página. Vamos a pedir que sea su auspiciadora y canasta de Luis Felipe Slier. Sí, Oiga, gracias, que tenga bonito jueves. igualmente. Nos vemos, chao, chao. Sí, chao, Ahí ya. estamos Que nueve- estén son bien, 9:01. cuídense.